Hola, soy Daniel Mosencabo, el Doctor Robot, y esto es Ciencia a Tiempo. En el programa de hoy hablaremos de Julio Glockner. La lectura recomendada será sobre la vida de los dioses. Nuestra entrevistada nos hablará sobre el sueño en pandemia y la red nos hablará sobre bioinformática. No se vayan porque se va a poner muy bueno. En la sesión de Guapuras hablamos de personajes, eventos o logros de nuestra universidad. En esta ocasión, Estefanía Castillo nos habla de un gran personaje de la medicina universitaria. Adelante, Estefanía. Hola, el día de hoy te voy a hablar acerca de Julio Glockner. Fue un médico, académico y activista mexicano. Fue una figura muy importante para la reforma de 1961 de nuestra institución, ocupando la rectoría únicamente por 77 días. Julio Glockner nació en la ciudad de Puebla el 4 de junio de 1909. Fue el segundo hijo entre el matrimonio de Enrique Glockner Damiani y Clara Lozada. Vivió sus primeros años en Puebla, pero sus padres decidieron que lo mejor sería que iniciara su educación en la Ciudad de México, regresando muchos años después para inscribirse en el Colegio del Estado en la carrera de medicina. Dicho colegio se convertiría después en la Universidad de Puebla. Destaca su participación en la apertura de la primer secundaria pública Venustiano Carranza y posteriormente en la fundación de la secundaria nocturna para trabajadores Flores Magón. En ambas instituciones él no cobraba por dichas clases. En 1940 recibió su primer nombramiento como profesor de biología de la Universidad de Puebla, donde posteriormente fundaría y dirigiría el Instituto de Biología y Medicina Experimental Dr. Enrique Beltrán. Estudió venerología en la Universidad de Stanford, California, lo cual lo llevó a ser reconocido como un promotor de la educación sexual en una época en la que el tema era un tabú. En mayo de 1961, un grupo de estudiantes desconoce al rector de ese entonces y piden la expulsión de profesores y dirigentes del FUA. Los estudiantes desconocieron a dicho rector y nombraron al magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Ávila Parra, como rector, quien declinó el cargo. En sustitución, designaron al doctor Glockner, quien asumió el 9 de mayo la rectoría y proclamó un discurso histórico para toda la comunidad universitaria el 15 de mayo. Esta es una parte del discurso. Esta Universidad de Puebla abre el día de hoy sus puertas para todo estudiante, sin importar su condición económica ni su credo religioso. Solo exige una aspiración tenaz en el perfeccionamiento de una vida digna, liberada y culta. Esta universidad no pondrá ningún obstáculo que limite el acceso de las masas a la cultura. No habrá más de la sabiduría por parte de un grupo de señoritos en detrimento de los demás, pero tampoco permitirá que esa sabiduría se complazca en la soledad desdeñosa y vuelva la espalda a la vida. Al investigador más puro y sobresaliente salido de esta universidad deberá llegar también el ruido de las fábricas, para que ese investigador sepa que es también, junto con nosotros, un obrero que está edificando a México. En su honor, el Auditorio de la Salud lleva su nombre. Si quieres saber un poco más acerca de este gran personaje, te recomiendo que visites los siguientes links. Muchas gracias. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia está dedicada a capacitar, discutir y mejorar la cobertura de ciencia, salud y medio ambiente en México. Tiene un espacio en este programa y la maestra Livia León del Nodo Puebla nos trae una entrevista. Adelante, Livia. Buenas tardes. En esta ocasión le damos la bienvenida al maestro en Ciencias Bioquímicas Israel Aguilar, jefe del Departamento de Supercómputo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Se ha dedicado a la construcción de herramientas moleculares. Actualmente enfoca sus estudios a análisis masivos de datos, públicamente disponibles para impulsar el avance de la medicina genómica y su principal interés es la democratización de la bioinformática. Hablaremos sobre el análisis masivo de datos en la bioinformática, en el que el maestro Israel ha utilizado un lenguaje de programación llamado R, que se utiliza para manipular
resumir, representar y analizar datos, en el cual podemos observar parte de su trabajo en un artículo sobre la variación genómica de poblaciones indígenas, en el que se encontraron aproximadamente 44,000 variantes genómicas. Este hallazgo es muy importante para los avances de la medicina genómica. Maestro Israel, te damos la más cordial bienvenida y me gustaría preguntarte, ¿para qué sirve R en la bioinformática? Muchas gracias, Livia. Bueno, pues quizá había que empezar por explicar que realmente la bioinformática, su trabajo o a lo que se dedica es analizar una gran cantidad de datos. Muchos no nos damos cuenta, como en la vida diaria no es tan obvio, pero a nivel científico y por ejemplo ahorita con la pandemia se están generando muchos datos genómicos sobre las mutaciones del virus, ¿no? Las famosas mutaciones del virus. Entonces esa cantidad de datos es enorme. Por ejemplo, ahorita hay como 2,5 millones de secuencias de ese virus, ¿no? Públicamente disponibles. Entonces la pregunta es, si tienes toda esa gran cantidad de información, ¿qué le haces? Bueno, hay dos principales cosas que se le hacen. El análisis, digamos, de datos, que no tiene ningún componente visual, para el cual utilizas otras herramientas bioinformáticas, y el componente visual. ¿Cómo logras esos 2,5 millones de variantes? Hacer algún gráfico que te explique de alguna manera lo que está pasando en la vida real a partir de los datos. Y entonces R, como lenguaje de programación, es muy bueno para dos cosas. La primera, manejar una gran cantidad de datos, y la segunda, hacer gráficos a partir de esos datos. Entonces R como herramienta, además es una herramienta gratuita, o sea, eso es una gran ventaja. Imagínense, es como un Excel de cierta manera, es un poquito parecido al Excel, son como primos, solo que como ustedes saben, pues Excel tiene un costo. En este caso R es completamente gratuito. Ok, Israel, ¿cómo puede contribuir el uso de R en el análisis de datos obtenidos de fuentes oficiales? Por ejemplo, en la variación de genomas o incluso, como lo decías, en el manejo de datos por COVID. Es decir, ¿qué de diferente hay entre este lenguaje de programación R y otros lenguajes de programación que también sirven para analizar datos grandes? Sí, hay muchos lenguajes de programación que te permiten hacer manejo de datos masivos. Por ejemplo, Python, que es como lo más, tiene como una rivalidad sana con R, se están posicionando como los lenguajes que más se usan en el análisis de datos. Entonces, las ventajas que tiene como tal, uno es que es gratuito, dos, no tiene un límite del tamaño de datos que puede analizar, o sea, puede ser una tablita de 10 registros o una tabla de 10 millones de registros. A R le da igual de cierta manera, ¿no? Y ahora que mencionabas lo de cómo analizar datos, les decía que realmente no nos damos cuenta, pero todo el día se generan datos. Por ejemplo, a nivel gubernamental se generan muchos datos de INEGI que nos reportan crecimiento poblacional, ingreso de los hogares, gastos de los hogares. Mucha gente que trabaja en el INEGI utiliza R para estar haciendo análisis constantes de este tipo de datos que generan en las encuestas, y obviamente con la intención de generar conocimiento interesante. Por ejemplo, cómo ha sido el crecimiento poblacional cuando comparas la población rural de la población urbana. Recientemente vi un trabajo muy sencillo, pero muy bonito, sobre cómo era la migración dentro del país, dentro de México. Cuáles eran los estados de donde emigraba más la gente y cuáles eran los estados que los recibían más. Eso es muy sencillo de hacer en R una vez que tienes los datos del INEGI, ¿no? Ok. Y en R se utiliza código abierto. ¿Cuál es la importancia de repositorios públicos para las publicaciones científicas como la que ustedes realizaron, así como compartir código con cualquiera que se interese por el manejo de estos datos? Sí, vuelvo al punto de hace rato. Todos los días se generan muchísimos datos, no nos damos cuenta. De hecho, bueno, mucha gente, incluido yo, decimos que los datos son el petróleo del futuro. O sea, los datos eventualmente van a ser materia prima de análisis, materia prima de servicios que se van a dar, etcétera. Entonces, el hecho de que R sea, uno, que sea gratuito, fomenta un poquito entre nosotros, los usuarios de R, la cultura del, bueno, si tú me estás dando esto gratis, ¿yo cómo te regreso algo? ¿O cómo contribuyo a que esto siga creciendo? Y la forma más fácil y realmente nada costosa para nosotros de hacerlo es que todo el código que yo desarrollo para hacer un análisis, imaginamos que quiero analizar el crecimiento poblacional en México durante los últimos 50 años. Yo realizo mi código en R
y te comparto los resultados, pero además te comparto el código con el que llegué a esos resultados. De manera que si tú quieres replicar mi análisis y ver todo lo que hice paso a paso, descargas mi código desde un repositorio público en Internet y lo puedes usar, ¿no? Eso tiene una ventaja más. La próxima vez que alguien se inspire en mi análisis para hacer algo más, no tiene que empezar de cero. Puede usar el código que yo compartí y desde ahí avanzar un poquito más. Esa reutilización de código depende de que yo lo comparta. Y entonces, entre los usuarios de R y los programadores, no es mucha la cultura de compartir tu código, la verdad no lo es tanto como debiera, pero poco a poco va siendo más. Y yo creo que tenemos que hacer conciencia de que esa es tu contribución al desarrollo del país, de la humanidad, en realidad, como dejar tu pedacito de código ahí, que se quede en Internet, y ustedes saben que el Internet no olvida. Entonces, tu trabajo ahí se queda. A lo mejor en 5 años, 3 años, ese pequeño código que desarrollaste le resuelve un problema a alguien más y ya le ahorró tiempo y esa persona puede dedicarse a dar el siguiente paso en ese análisis. Ok, muy bien. Y por último, maestro Israel, los alumnos de ciencias biológicas, así como, por ejemplo, de ciencias también computacionales, es distinto, ¿no?, el lenguaje que utilizan, pero ¿cómo los alumnos de ciencias biológicas pueden utilizar lenguajes de programación? Es una buena pregunta. La gente que nos dedicamos a la bioinformática, normalmente venimos de varios tipos de educación, ¿no? De la educación muy de ciencias computacionales o de la educación muy biológica. Pero lo que sí o sí pasa es que cuando nos volvemos bioinformáticos conjuntamos ambas áreas. Si tú eras muy biólogo, tienes que aprender y ser un poquito computacional. Y si tú eras muy computólogo, tienes que aprender y ser un poquito biólogo, ¿no? ¿Cuál es la transición más sencilla? Pues cada quien habla como les va en la feria. Yo soy muy biólogo y eventualmente aprendí poquito de la computación, ¿no? Y creo que así me fue bien, porque aprendes la parte divertida de la otra área. Y no, si hubiera estudiado solo computación, pues a lo mejor tendría clases de algoritmos y lenguajes de programación bien viejos y como toda esa parte aburrida. Entonces ahorita yo solo tomo lo bonito de las ciencias computacionales. Creo que a la gente o a los alumnos de las áreas biológicas pueden dar ese salto si encuentran el lenguaje correcto. No es lo mismo intentar, siendo biólogo, aprender a programar utilizando C, que es un lenguaje que pues jamás está pensado para que lo utilice un biólogo, entonces no tiene mucha flexibilidad en cuanto a cómo programar. Y en ese aspecto, R, recientemente en los últimos, yo diría 5, tal vez 10 años para acá, la misma gente que crea R se dio cuenta que la gente de las ciencias biológicas lo estaba utilizando mucho y entonces empezó a adecuar el lenguaje para que sea fácil de aprender para la gente que viene de un área no computacional. Y eso además lo que hizo fue que propició el surgimiento de una pequeña comunidad de programadores que están al tanto de lo que hace la gente en biología y entonces generan herramientas para que los biólogos no tengan que empezar de cero. Nuevamente es que el biólogo no invente la rueda, que use las ruedas que ya inventaron los computólogos para resolver sus problemas de biología. Ok, pues muchas gracias. Vamos a invitar a los alumnos a que se acerquen a este tipo de lenguaje de programación para que puedan utilizarlo en sus investigaciones próximamente. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos del maestro Israel Aguilar, jefe del Departamento de Supercómputo del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye. En este segundo bloque comenzamos con la entrevista a nuestra invitada. Hoy nos toca con la doctora Carmen Cortés. Ella estudió licenciatura en Psicología en la UDLA, maestría en Ciencias Fisiológicas en la UAB y doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM. Ha publicado más de 20 artículos científicos, 19 capítulos de libro y 2 libros. Ha recibido 21 distinciones en las que destaca Premio a Mujeres Líderes del Instituto de la Mujer del municipio de la Ciudad de Puebla, reconocimiento a la trayectoria académica en el campo de la investigación científica en la Universidad Madero 2017, reconocimiento para doctores y doctoras del CONCITEP 2017, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor con perfil deseable del PRODEP. Actualmente es vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas e investigadora en el Instituto de Fisiología de nuestra benemérita universidad. Su línea de investigación, sueño y epilepsia. Doctora, mucho gusto de tenerla aquí en Ciencia Tiempo. No, pues el gusto es mío de estar aquí con ustedes, doctor Daniel. Gracias por la invitación. Hola, doctora, vamos a empezar con la pregunta básica. ¿Qué es el sueño? Y luego nos cuenta, por favor, cómo nos está afectando la pandemia al sueño.
Sí, bueno, pues el sueño parecería fácil de identificar por todos, ¿verdad? Es una etapa en la cual nuestro organismo se queda protegido, dijéramos que inhibe todos los estímulos externos para que podamos entrar en un estado de aparente quietud, pero en el cual nuestro cerebro está muy, muy activo. Y esa etapa del sueño, que se caracteriza porque estamos quietos, perdemos el tono muscular y presentamos cierta actividad en el cerebro, cuando lo medimos mediante electroencefalografía, hay trazos, descargas eléctricas en el cerebro que caracterizan a la etapa del sueño. Que si ustedes, pues, recuerdan cómo se empiezan a sentir cuando ya se van a ir a dormir, primero tienen una somnolencia, ¿verdad? Ya como que sienten que tienen sueño, ahí hay una actividad característica del cerebro que empieza ya la actividad de ser más lenta, ¿verdad? Empezamos a ser menos activos y después entramos a dormir. Nosotros le llamamos sueño de ondas lentas, esta primera etapa, porque la característica es de que la actividad eléctrica del cerebro se hace más, ahora sí que más lenta, y después pasamos a otra etapa del sueño profundo, el sueño con movimientos oculares rápidos. Ahí es donde soñamos que volamos, que somos Superman o lo que sea. Son sueños un poco barrocos, aberrantes, pero en esa etapa del sueño es muy importante porque ahí se consolida la memoria, ¿verdad? En esa parte del sueño también se liberan ciertas hormonas. Por ejemplo, a la 1 o 2 de la mañana se libera la hormona del crecimiento. Entonces, conductualmente nosotros vemos que el sueño es una etapa quieta, en donde estamos en reposo como para recuperar, pero fisiológicamente es una etapa muy activa porque el cerebro hace otras funciones para que podamos seguir la vida. O sea, libera hormonas, guarda la memoria, ¿verdad? Recupera sustancias que se perdieron en el día, dijéramos, y la actividad cerebral es muy, muy activa, como si estuviéramos despiertos. Cuando se hacen estudios de imagenología del cerebro, se nota que el cerebro está muy activo en esa etapa. Entonces, a grandes rasgos, eso sería el sueño. En algo que pareciera una palabra muy sencilla, pues en realidad es muy complejo, ¿no? Y ahorita de lo que dice, pues nos explica mucho eso de que los niños deben de dormir mucho para que crezcan por estas hormonas que va soltando, ¿verdad? Eh, y ahorita, ¿cómo nos está afectando? O sea, hemos cambiado la forma de actuar en el día, ¿no? Debido a la pandemia, tenemos otras actividades o lo hacemos de otro modo. ¿Ha encontrado usted algunos cambios en esta forma en como estamos ahora durmiendo, soñando? Sí, como bien lo menciona, que para que los niños crezcan, duerman, ahí hay un punto muy importante, los ritmos biológicos. Entonces, si nosotros cambiamos nuestro horario, vamos a desincronizar los ritmos biológicos que tenemos de manera natural, ¿no? Tenemos esa liberación de hormona del crecimiento se da a esa hora. Si nosotros retrasamos el sueño, pues ya no se va a dar en ese preciso instante la liberación de hormonas. Y así otras cosas, la hora en la que nos da hambre, ¿verdad? La hora en la que nos empieza a dar sueño, son ritmos que ya están establecidos por nuestros sistemas y por relojes internos. Entonces, de manera natural, o sea, en una vida sin pandemia, varias señales externas nos van marcando esos tiempos. Una señal externa muy importante es el sol, ¿sí? Pero pues otra muy importante es el despertador, el trabajo, que nos van marcando tiempos, ¿no? En esta pandemia hemos cambiado y modificado esos elementos que nos dan esas señales para ir sincronizando nuestro reloj. Nuestro reloj interno lo tenemos en el cerebro, se llama núcleo supraquiasmático, no importa el nombre, sino que es un núcleo el cual es muy sensible a la luz. Y la luz es la que lo sincroniza, ¿no? Así como nuestro reloj de pulsera que le dábamos cuerda y lo poníamos, si se atrasaba un poquito, el sol hace eso con nuestro sistema. En la pandemia, al confinarnos, perdemos esas señales luminosas que son muy importantes para nuestro ritmo, en especial el ritmo de sueño-vigilia. Y entonces esos cambios que tuvimos que hacer
de manera pues obligatoria, hacen que nuestro organismo lo resienta, ¿no? En el caso de individuos sanos que han estado confinados, pues esta situación de estrés de la enfermedad ha hecho que se hagan como hiperalertas, ¿no? Como que están mucho tiempo emocionalmente activos y ha provocado que muchos sujetos durante la pandemia cursen con insomnio, que todos en algún momento hemos tenido un momento de insomnio, ¿no? Pero normalmente el insomnio, que es un trastorno del sueño en el cual la persona puede tardar en dormir o despertarse antes de lo previsto, ¿no? Y ya no se puede dormir. Normalmente se calculaba que en la población adulta un 15% ha sufrido padecido insomnio en situaciones normal y de los que de vez en cuando tienen un 35%. Pero fíjense, ese porcentaje en la pandemia ha incrementado hasta en un 56% de los que sufren insomnio. Y dicen, pues, ¿a qué se debe? Una es eso, la falta de señales externas. Otros son los cambios del estilo de vida, ¿verdad? Ya no salimos. El estrés por contraer la enfermedad, ¿verdad? Y sobre todo en las personas que ya tenían antecedentes de algún trastorno mental, de que por sí ya eran ansiosas, de por sí ya eran depresivas, de por sí ya tenían algún rasgo de salud mental un poco, pues no en buenas condiciones, pues se afecta o se exacerba, ¿sí? Entonces, el insomnio ahorita ha sido el trastorno que más ha sido, se ha incrementado, ¿no? Y generalmente se ha visto que son personas del sexo femenino que viven en la ciudad o adolescentes que tienen acceso a internet y celular. Y entonces ahí son dos espacios, ¿no? Uno, la carga de trabajo que se les ha dado a las jefas de familia, a las esposas o responsables de casa, ¿no? De que tienen que velar por los demás, hacer la comida, el quehacer, o si salen a traer algo, pues cuidar, ¿no? Que lleven el cubrebocas, que carguen el gel. Todo eso parece sencillo, pero son cargas adicionales que se le dan al sujeto. Y el otro grupo, los adolescentes, pues que dado que no salen, de por sí usan mucho el celular, pero si están confinados, muchas horas están expuestos a la luz de estos aparatos electrónicos, que modifica entonces la señal eléctrica que recibe el cerebro, ¿verdad? La señal de luz que recibe el cerebro. Oiga, doctora, pues se nos está acabando el tiempo, pero creo que esto último que nos ha dicho es muy interesante y es como una alerta, ¿verdad? Que tenemos que darle para nuestros chavos y pues tampoco cargarle la mano a las compañeras de la casa, ¿no? Que estén a las mamás, a las amas de casa. Pues muchísimas gracias, doctora Carmen Cortés del Instituto de Fisiología. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias por la invitación, doctor Daniel. Nos estamos viendo. En la lectura de la semana, la maestra Ángeles Nolasco nos manda desde Tehuacán la invitación a leer sobre la bebida de los dioses, el pulque. Decidir qué tomar en determinado momento puede tornarse en una decisión difícil, sobre todo cuando el antojo va más allá de la necesidad de solo hidratarnos. En México existe una gran variedad de bebidas que nos permiten saciar ese antojo que podemos tener, o bien que consideramos es la adecuada para combinar con los alimentos que estamos degustando. Sin embargo, la elección de estas bebidas cambiaría si conocemos su elaboración y los aportes que estos pueden dar a nuestro organismo. Seguramente sí. Una de estas bebidas con tradición ancestral y del gusto de muchos de nosotros es el pulque, bebida que se produce por la fermentación del aguamiel o de la savia extraída de algunas de las diversas especies de lo que conocemos como agave. La historia de esta bebida data desde la época prehispánica, donde los antiguos pobladores la utilizaban para tratar enfermedades y dolencias digestivas, así como para ceremonias religiosas. Pero ¿sabías que sus características sensoriales se las da el contener bacterias ácido lácticas y levadura? De acuerdo a los estudios realizados a esta bebida, han identificado cepas con potencial probiótico, las cuales ofrecen beneficios a quienes la consumen. Dichos organismos también producen sustancias de interés biotecnológico,
principalmente relacionadas con la mejora humana. La forma de producción del pulque consta de varios pasos. El primero de ellos es la recolección de aguamiel fresca y su almacenamiento en grandes recipientes que pueden ser de madera, barro o plástico para su fermentación. Esta tiene 3 tipos: una fermentación ácida, una alcohólica y una viscosa. Estas fermentaciones son realizadas por un consorcio microbiano compuesto de levaduras Bacilo gram positivo y Cocobacilos gram negativos que están presentes en todas las etapas del proceso. El aguamiel favorece el crecimiento y desarrollo de diversos microorganismos. Eso se debe a sus grandes cantidades de sacarosa, fructosa, glucosa y fructooligosacáridos. Para conocer más sobre esta bebida y sus aportes, además de profundizar en este tema, te invito a que te acerques a la lectura y al conocimiento y revises el artículo escrito por Fernanda Rodríguez Juárez, Héctor Urbina Carrasco y Yalenber Zapata Hernández, titulado Pulque, contenido probiótico y potencial en la industria biotecnológica, publicado en la revista Redicuap en su número 20 del año 2021. Se termina así la emisión de hoy. Soy Daniel Mosencagua, el Dr. Robot, y los invito a ver Ciencia a Tiempo todos los viernes 4:30 con repetición los domingos a la misma hora. No olviden usar cubrebocas y cuídense mucho. Nos vemos.